En el video anterior vimos lo que sería la introducción a tablas, vimos cómo generar una tabla, para qué funcionan, con qué se comen, cómo agregarle nuevas columnas, cómo agregarle nuevas filas y básicamente cómo trabajar con tablas en general, para qué nos sirve esta pestañita de diseño. Ahora, lo que nosotros queremos hacer en este video es hablar de las referencias estructuradas dentro de las tablas. ¿Qué es una referencia estructurada? Una referencia estructurada, ustedes vamos a pensarla como si fueran nombres, ¿ok? Vamos a hablar de referencias estructuradas como si fueran nombres. Y básicamente es cómo referirnos a la tabla desde afuera de la tabla. Entonces, fíjense en el caso que les voy a plantear. En el video anterior ya le habíamos agregado lo que sería la depreciación acumulada y el valor neto del activo. Ahora imagínense que su jefe, quisquilloso como siempre, lo que quiere es una vista de que le resuma por torre, ya sea midrange o NWS, cuál es el valor bruto del activo y cuál es el valor neto de los activos. Total en general, ¿ok? Entonces para midrange los activos, su valor bruto era de tanto y su valor neto actual es de tanto, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es irnos a otra tab, irnos a otra pestaña y empezar a generar eso. Vamos a generar una columna que se llame torre, vamos a generar una que se llame valor bruto y vamos a generar una que se llame valor neto, ¿ok? Entonces, la torre ¿cuál va a ser? Habíamos quedado que era midrange 1 y la otra es NWS. Entonces, si ustedes recuerdan su clase de sumas y conteos, en esa vimos una fórmula que se llama SUMIF, sumar sin múltiple. Depende de si lo tienen en español o en inglés. Y esa es la que nos va a funcionar, de hecho es la que más me gusta para este tipo de cosas. Es la que nos va a funcionar para sacar el dato. Queremos el valor bruto para todas las de midrange. Entonces, vamos a decirle, súmame la columna de valor bruto, obviamente, dentro del criterio de torre. Y el criterio para este caso va a ser la celda B6. ¿Por qué la celda B6? Porque ahí es donde está guardado el nombre de la torre que queremos sumar. Cerramos paréntesis y ¡tada! Ya nos trajo lo que queríamos. Nos trajo $407,000. Ahora, ¿qué va a pasar? Quiero hacer algo similar para NWS. Entonces voy a copiar y voy a pegar ahí. Desde ahí, si están poniendo atención, ya están viendo un error que nos va a saltar en unos minutos. Ahora voy a copiar y voy a pegar en valor neto. Ups, no me trajo nada. Y voy a copiar y voy a pegar en valor neto. Ups, no me trajo nada de nuevo. ¿Por qué? Ok, lo primero es los errores. De valor bruto yo simplemente arrastré hacia aquí abajo. Si se fijan, la fórmula empieza de H2 a H62. De A2 a A62. Bla, eso no hay problema. H3 a H63. Wow. ¿Eso qué implica? Que si nos vamos a nuestra tabla de muestra, ya no está tomando el primer registro. ¿Ok? Y si está tomando los totales. Si está tomando en cuenta los totales. Entonces nosotros no queremos eso. Y en segunda, pues estos de valor neto los cambié de plano, ni le atinó. Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer las referencias nosotros hacia la tabla? ¿Qué pasa si nosotros queremos mover esta tablita de lugar? ¿O qué pasa si nosotros movemos esta tabla de muestra de lugar? Si las referencias no son absolutas, entonces no vamos a poder seguir adelante. Pero podemos ir más allá de las referencias absolutas y llegar a las referencias estructuradas. Ya es como la quinta vez que menciono referencia estructurada y no he dicho qué es. Básicamente una referencia estructurada es cuando nos vamos a referir a la tabla por su nombre. Entonces lo primero que hay que ver es cómo Excel piensa sobre esta tabla. Si nos vamos al editor de nombres, tenemos aquí que la tabla en automático Excel la nombró Table 5. Si yo la selecciono Table 5, tabla 5, me selecciona toda la tabla. Yo no quiero que se llame Table 5, ¿ok? Se me hace un nombre muy soso. Entonces, yo quiero irme a fórmulas. ¿Dónde está? Aquí está, fórmulas. Y vamos a irnos al administrador de nombres. Tal cual, como si fuera un nombre, yo voy a seleccionar Table 5, tabla 5, le voy a picar editar y me va a dar opciones. Entonces yo aquí voy a cambiar mi tabla a que se llame activos. O es más, bueno, sí, activos. Y en comentario aquí voy a escribir lista de activos. Ok, si se fijan aquí abajo me está diciendo a qué está haciendo referencia, pero no me va a permitir modificarlo. Contrario a los nombres normales, donde sí me permite modificarlo, en este caso no va a haber opción porque está fijo a la tabla. No podemos incluir tabla no tabla dentro de un nombre de tabla, va lo que es la redundancia. Ok, ahí está. Entonces ahora mi tabla se llama activos. Ahora, vamos a cerrar esto. Y yo quiero volver a escribir mis fórmulas, pero ahora haciendo la referencia estructurada a la tabla. ¿Qué quiere decir? Quiero referirme como activos a la columna de torre, por ejemplo.
o como activos a otra cosa. Con referencia estructurada, yo lo único que voy a hacer es seleccionar de nuevo mi sum if, mi sumar si múltiple. Y vamos ahora a referirnos a la tabla activos, ¿ok? Si se fijan aquí ya me está dando la sugerencia de que hay una tabla que se llama activos. Si la selecciono, ya se prendió la tabla activos. Pero yo quiero que el rango de suma sea precisamente la columna valor bruto dentro de la tabla activos. Aquí lo que voy a abrir es una llave de bracket, ¿ok? Si se fijan es esta cosa cuadradita, está al lado de su tecla de ñ en el teclado, ¿ok? Y me va a sugerir todas las columnas que yo tengo presentes dentro de la tabla, ¿ok? Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, valor bruto. ¿Cuál es la buena? Valor bruto del activo. Le doy doble clic y me pega ya valor bruto del activo. Yo tengo que cerrar el bracket para decirle, ya no me interesa nada más. Le doy coma y ahora sí, ¿qué es lo que sigue? El rango de criterio, esa también está dentro de activos. Pero, ¿cuál es el rango del criterio? El rango del criterio está en la columna que se llama torre. Ahí es donde tengo los nombres de torres, ¿ok? Y ya, cierro la columna, coma. El criterio midrange, rango medio, ¿qué es lo que falta por hacer ahí? Ese criterio es básicamente lo que vamos a utilizar de filtro. Entonces hay que apuntar ahí. Vamos a fijarlo de tal manera que solo nos traiga los de la columna B y cerramos el paréntesis. Ahora sí, si se fijan nos trajo el mismo resultado, pero la referencia está mucho más estructurada. ¿Por qué? Porque estamos apuntando directo hacia la tabla, hacia la columna valor bruto del activo o hacia la columna torre. ¿Qué beneficios nos puede traer esto? Si nosotros movemos la tabla de un lado para otro, si nosotros le agregamos nuevas filas en la columna o lo que quieran, o sea, básicamente cuando la tabla se esté actualizando, esta fórmula se va a estar actualizando sola y nos elimina la necesidad de estar buscando a ver si hubo problemas con la actualización o no. Siempre y cuando sea la tabla la que se actualiza, nosotros la fórmula ya no tenemos que volver a tocarla jamás en la vida. ¿Ok? Lo mejor de todo, está documentado. Alguien que no sepa qué se está haciendo no tiene que venir a adivinar qué es lo que está sucediendo. Siempre y cuando sepa cómo funciona el sumar sin múltiple, vas a ver que la suma se hace en valor bruto del activo y la búsqueda de criterio se hace en torre. Ahora, vamos a copiar esto para acá y nos va a traer el valor bruto del activo para NWS. ¿Por qué funciona? Porque lo único que cambia es el criterio al que nos estamos refiriendo. Si se fijan, nos estamos refiriendo a NWS. Ahora queremos traer valor neto. Vamos a copiar esta para acá. ¿Cómo vamos a modificar esta fórmula para que ahora nos traiga valor neto? Bueno, en vez de que la suma se haga en la columna de valor bruto del activo, ahora se va a hacer en la columna de valor neto. ¿Ok? Entonces, en cuanto borramos el nombre de la columna anterior, nos va a dar a seleccionar cuáles son las columnas nuevas que queremos hacer. Valor neto del activo, dale doble clic, ya la metió y le damos enter. Ahora sí, tan fácil como eso. Y arrastramos de nuevo, ahí nos trae el valor neto de midrange, el valor bruto de midrange y para NWS también. Entonces, si yo llegara, o si llegara Juan Melgas y aquí lo modifica, ay, este estaba mal ingresado, en realidad vale $8,000, automáticamente se va a actualizar esta. Lo mejor de todo, cuando ustedes le agreguen una nueva fila a la tabla, automáticamente se va a actualizar. Si ustedes borran columnas en la tabla, automáticamente se va a actualizar. No necesitamos volver a tocar, básicamente nada aquí en las fórmulas. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con set de datos, que entran los set de datos de un lado y luego empiezan a utilizar fórmulas para analizarlos del otro, siempre hay que utilizar tablas y hacer referencias estructuradas. ¿Por qué? Porque esas referencias estructuradas nos simplifican la vida, documentan mejor el archivo y lo que es mejor, básicamente eliminan la necesidad de estar actualizando las fórmulas.